Invito, hermanos, a buscar en la epístola de Santiago. Solamente un anuncio, hermanos. Me entregaron esto que a alguna hermana se le quedó en el baño. Es un arete. Es como un delfín, creo. Entonces, pueden venir ahora al final a verlo. Vamos a buscar en la epístola de Santiago y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, bendiga esta meditación de su palabra. Y un catecismo, hermanos, antiguo también, trae la pregunta que dice: ¿qué es lo que Dios exige del hombre? O más bien, ¿qué es lo que nos enseñan las Escrituras? Y la respuesta primero es que en las Escrituras conocemos lo que Dios exige del hombre. ¿Cuáles son los deberes del ser humano hacia con Dios? Y hoy en este pasaje, hermanos, lo que vamos a ver precisamente es eso, lo que Dios pide de cada creyente en medio de las aflicciones, en medio del sufrimiento. Ahí donde nosotros entendemos que la palabra de Dios es suficiente para guiarnos a nosotros en cada circunstancia de la vida. Nosotros como hijos de Dios queremos que el Señor nos guíe, que el Señor nos ilumine nuestro peregrinar en esta tierra. Y sabemos que en este peregrinar ningún creyente estará exento del sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo debo reaccionar cuando vengan esos momentos? En el pasaje que leímos, el sentido es ese, hermanos que estaban en el momento en que Santiago dirige la epístola, que en ese momento estaban sufriendo o que eventualmente llegarían a sufrir. Entonces, cómo ellos debían enfrentar esas circunstancias y cómo la fe de ellos iba a ser probada a través de ese sufrimiento. Y recordemos que ese es un tema recurrente en la carta de Santiago, cómo la fe se demuestra que es verdadera. Porque recordemos, en el relato de la parábola del sembrador, hubo una semilla que cayó en pedregales, que creció, pero al no tener raíz se secó. Y el Señor dijo, eso ocurrió, y eso ocurre con aquellos que cuando llega la aflicción o la persecución, tropiezan, apuntando a que no era realmente una fe verdadera. Pero ahora vamos a ver qué es lo que la fe verdadera sí produce en los que realmente la han experimentado. Entonces, la semana anterior hablamos un poquito acerca de ese propósito de la epístola, que recordemos, un hermano señalaba que la fe verdadera no es una gracia ociosa. Esa frase me gustó bastante, hermanos. No es una gracia ociosa, sino que da verdadero fruto. Ahora, el hermano dirige esta epístola, entonces dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, hay dos posturas en cuanto a quién era ese grupo. Recordemos que eso, cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos hacer esa pregunta: ¿quién la escribió y a quién se la dirigió? Entonces, en este caso, a las 12 tribus que están en la dispersión, unos señalan que podía ser, recordemos que en el Antiguo Testamento hubo en 2 ocasiones que tenemos en la Escritura, cuando el pueblo de Dios fue llevado al exilio, que fue durante Asiria, que primero se fueron 10 tribus, y después con Babilonia, con Nabucodonosor, que ahí se fueron otras 2 tribus. Y cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando se da la llegada del Espíritu Santo, Lucas narra que habían creyentes, o judíos más bien, de muchas regiones. Da más de 14
nacionalidades él menciona, y muchos de esos escucharon el evangelio ese día y regresaron a sus lugares. Entonces algunos creen que esos de la dispersión es un grupo al que Santiago dirigió su epístola, pero otros sostienen que más bien es los que a partir de Hechos 8, cuando se da el martirio de Esteban y que fue dispersada la iglesia de Jerusalén, y con la muerte de Jacobo, el hermano del apóstol Juan, en Hechos 12. Entonces, que esos grupos que fueron dispersos, como Jacobo, habíamos visto, Santiago era el obispo, fue el primer obispo de Jerusalén. Entonces él les escribe a esos que tuvieron que salir por causa de la persecución. Esas son como las dos posturas que hay mayormente. Indistintamente del grupo que sea, hermano, lo que debemos conocer es que ellos estaban pasando por un tipo de prueba, un tipo de sufrimiento. Estos hermanos a los que Santiago les va a escribir. Pero vean que él termina diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa palabra, hermanos, estaba leyendo que es la palabra que se escribe en griego jairo, y lo que significa es gozarse o estésen gozando. Entonces a las 12 tribus que están en la dispersión, gócense. Ahora, en el versículo 2, él les va a todavía reforzar esta idea, porque él entonces sí se va a dirigir ya puntualmente a ese conflicto, al sufrimiento. Un hermano decía, hermanos, que cuando hablamos del sufrimiento no va a faltar audiencia. ¿Por qué? Porque si empezamos a preguntar aquí, muchos pueden estar en ese momento atravesando alguna aflicción realmente, o muchos han pasado por una aflicción y pueden recordar lo que fue ese momento, o como les decía, llegaremos a atravesar algún sufrimiento. Entonces la palabra del Señor, hermanos, ella es la que nos puede estar ahorita preparando para ese momento. O en medio de la aflicción, el Señor nos trae ese bálsamo para poder descansar en Él. Entonces eso es lo que el Santiago va a realizar, preocupándose como un buen pastor por sus ovejas, entonces, e inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Él les dirige esa enseñanza. Entonces lo primero que vamos a ver es que Él, en el versículo 2, empieza hablando a los hermanos y les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es muy diferente, hermanos, lo que nosotros vemos, el llamado que aquí tenemos acerca de gozarse. Porque, por ejemplo, alguien podría decir: acabo de tener un trabajo, el trabajo de mis sueños, y estoy gozoso por eso. O mi prometida y yo nos vamos a casar y estoy gozoso por esa noticia. O voy a ser padre y estoy gozoso por esa noticia. Pero vea que aquí en Santiago lo que dice es: gócese cuando usted esté en las pruebas. Esa es la diferencia del cristianismo, hermanos. La verdad de la palabra del Señor es muy opuesto a lo que hoy escuchamos en muchos lugares acerca de lo que es el gozo cristiano. Porque el gozo cristiano no significa que vayamos a estar exentos de esto, sino que es cómo lo vamos a atravesar. Esa es la diferencia. Cuando alguien nos dice que por ser cristiano no habrá enfermedad, no habrá escasez, no habrá problemas físicos, problemas emocionales, financieros, este pasaje nos habla que es totalmente falso ese mensaje. Porque sí, el cristiano va a atravesarlo, pero vamos a ver cómo el Señor espera. Y Él nos va a dar lo necesario para que nosotros podamos pasar por esa circunstancia. Entonces primero Santiago les habla a ellos con este afecto: hermanos míos. Algunas versiones lo traducen como hermanos en Cristo. Recordemos que la semana anterior habíamos visto, cuando los hermanos de Jesús lo van a buscar, Él les dice: mis hermanos y mi madre son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esos son mi familia. Y aquí Santiago se está dirigiendo a esos hermanos de la misma forma. De hecho, la palabra que se tradujo ahí como hermanos significa un vientre. Realmente aquellos, o la palabra es adelfos, lo que significa hermanos en la sangre. Así es como Santiago percibía a sus hermanos en la fe. Estamos unidos por Cristo. La sangre de Cristo nos une a nosotros. Estamos en una misma familia.
Y de esa manera entonces Él se identifica con ellos. No se cree superior, ¿verdad? Al ser alguien llamado a servir al Señor o por ser hermano medio hermano del Señor. No, sino que Él está en el mismo nivel que ellos. Se identifica hermanos nuestros, los que hemos nacido de nuevo, los que, como dice la Escritura, somos nacidos de arriba, hijos de Dios adoptados. Tenemos un mismo Padre. Y ellos entonces, Santiago puede decir, ustedes que son mis hermanos, y quiero cuidarlos en medio de las circunstancias que están atravesando. Leí, hermanos, que los judíos consideran que cuando un soldado judío muere, dice, la nación se duele porque murió un hermano. Así es como ellos se percibían o se perciben actualmente. Pero cuánto más, hermanos, en la iglesia de Cristo, porque los que estamos aquí, que hemos dado testimonio que el Señor nos ha salvado y que hoy escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra y la estamos obedeciendo, eso es lo que nosotros somos, hermanos en la fe. Vean que luego Santiago, más adelante lo vamos a ir viendo en la epístola, pero él habla de cómo los hermanos deben tratarse, porque él muchas veces va a decir esta frase, hermanos míos. Él va a decir, si algún hermano tiene alguna necesidad material y usted le dice, vaya en paz, pero no le da lo necesario, dice, eso no puede ser. Eso no es, ¿de qué sirve eso? Es lo que él luego va a decir. También él va a hablar de que no debe haber acepción de personas entre ustedes. También les va a decir que no haya celos entre los hermanos, que no hayan murmuraciones. Esos son temas que están en la epístola. Luego él va a decir, no se quejen los unos de los otros. Confiésense las ofensas unos a otros. Y si vemos que alguno se está desviando, corrijámosle en amor. Esos son los temas que él espera que como hermanos sean tratados. Y esa es una aplicación que nosotros podemos traer a nuestra vida. Porque aquí, es cierto, tenemos un Padre, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Y aquí que hemos decidido en esta iglesia local caminar juntos, también delante del Señor, hemos hecho un pacto de cómo cuidarnos unos a otros y velar los unos por los otros. Debemos pedir al Señor que Él nos auxilie para cumplir ese pacto, porque es algo que hemos confesado delante de Él que íbamos a hacer. Entonces ahí es donde podemos preguntarnos, ¿cómo hasta el día de hoy he estado cumpliendo con ese compromiso, ese pacto delante del Señor? Ahora Él continúa y les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces eso es lo que vamos a ver mucho acá en la epístola, los mandamientos. Este tened realmente es un imperativo, es un mandamiento que Él les está dando a la iglesia. ¿Y cuál era? Deben tener sumo gozo. Y entendemos que ese es un mandamiento del Señor, tener sumo gozo. Cuando estén, Él dice acá en el versículo, cuando os halléis en diversas pruebas. Ese sentido ahí es en pruebas multicolores. Ese es el sentido. Ahora, puntualmente, lo que ellos estaban sufriendo era por causa de la fe, por haber seguido al Señor. Como leíamos, fueron expulsados de sus propiedades, de sus bienes, tuvieron que dejarlos y ahora estaban viviendo en la dispersión. Y por causa de Cristo estaban sufriendo. Esa era en el contexto que leemos más cercano, ese era el conflicto. Pero el sentido es pruebas diversas. Y ahí es donde usted y yo podríamos señalar. A nuestra vida vienen muchas pruebas, hermanos, con diversos motivos. Hasta pruebas como, podría ser de lo más sencillo, como es tratar con el carácter en medio de una circunstancia adversa, ser paciente. Pero algo más complejo, como es estar padeciendo una enfermedad crónica. El sentido es eso, en cualquier prueba, como venga, el cristiano, el mandamiento es, tenga gozo. Y la pregunta es esa, ¿cómo puedo gozarme en medio de una aflicción?
Eso es donde uno podría cuestionarse. Más bien cuando viene la prueba, la pregunta que surge es, ¿por qué a mí? La respuesta natural no es gozarse, sino que muchas veces es por nuestro pecado ir en queja al Señor. Y decimos, ¿por qué aquel? De hecho, el salmista Asaf pasó por esa prueba, o por ese cuestionamiento que decía, ¿cómo los malos prosperan? Y yo, más bien veo que estoy sufriendo, pero el malo vea qué bien le va a él. Luego él llega a entender que era el fin que le esperaba a esos, pero esa es la naturaleza humana. Nosotros en medio de la prueba muchas veces viene la duda y el temor, pero lo que el Señor espera es que nosotros tengamos ese gozo, porque eso es lo que enseña el cristianismo, a estar gozosos en las tribulaciones. Recordemos que cuando la palabra del Señor nos habla de lo que es el gozo, hay aquel relato del Señor en los evangelios, en Mateo capítulo 5, donde en el versículo 11 y versículo 12, el Señor habla de lo que es el gozo por causa de Él. En el versículo 11 dice, bienaventurados sois, Mateo 5:11, cuando por mi causa os vituperen, o sea, los critiquen o los censuren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces nuevamente el Señor dice, gócense cuando por causa mía estén hablando mal de usted y lo estén censurando, porque usted tiene un galardón. Ahora, hermanos, sabemos que nuestro mayor premio es Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos mueve, por causa de Cristo padecer. Y recordemos en Hechos capítulo 5, cuando los discípulos también estaban predicando el evangelio, los arrestaron, los azotaron, y cuando ellos salieron dijeron, estamos gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Eso es el fruto que el Espíritu produce en el creyente, porque recordemos, lo que aquí estamos hablando es del gozo, y luego él va a hablar de la paciencia, que si hacemos la asociación, ese es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5 nos habla, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y es lo que Santiago aquí está abordando, el gozo y la paciencia. Pero vean, ¿qué es necesario para que haya gozo, para que el Señor cree ese gozo y esa paciencia? La prueba, la aflicción es necesaria para que nosotros podamos crecer en ese fruto del Espíritu. ¿Quién es el único que cumple el fruto del Espíritu perfecto en su vida? Si no fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo de un hombre que nos muestra lo que es vivir lleno del Espíritu. Pero recuerden que la Escritura dice que por el gozo puesto delante de él aprendió la obediencia. A Jesucristo se le identifica como el varón de dolores. Él sufrió y aprendió en su parte humana la obediencia, pero por el gozo puesto delante de él. Entonces, hermanos, nosotros no vamos a estar exentos, y más bien la prueba es lo que va a formar en nosotros esa paciencia y ese gozo que debe estar en el creyente, porque es lo que vemos que el Señor padeció, y por estar unidos a Él, sí, vamos a estar gozosos. Pero el Señor dijo eso, cuando en aquel relato en Lucas, que sus apóstoles, los 70, fueron a predicar en Lucas 10, versículo 20, y ellos regresan gozosos, cuando dicen todo lo que pudieron hacer, y el Señor les dice en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Y aquí está la verdad, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. El gozo del creyente, hermanos, está depositado en esa esperanza. Vendrá la aflicción, la persecución, pruebas de diversos motivos. Ahora, esto no lo que no significa es que viene un dolor de cabeza y yo digo, estoy alegre porque me duele la cabeza. No es eso. O estoy alegre porque tengo esta enfermedad. No, sino que yo estoy con esa paciencia y ese gozo en el Señor, porque sé que en esta aflicción
sigo confiando, primero, que Cristo está conmigo. Y segundo, que esto es temporal, porque lo que me espera es eterno, el gozo, mi galardón que es con Cristo. Y eso me sostiene en ese momento de la prueba, porque sé que le pertenezco al Señor y Él estará ahí conmigo. Entonces por eso el hermano puede decirle, tengan, es el mandamiento, gozo, sumo gozo, un gozo alto cuando estén en variadas pruebas. Y recordemos, hermanos, todo esto es parte de lo que ocurrió en el libro de Génesis, en el relato cuando entró el pecado en el mundo. Entró el pecado, la muerte y el sufrimiento. Porque al inicio no era así, sino que todo lo que el Señor había hecho era bueno en gran manera. Pero cuando Adán y Eva, frente a la prueba, desobedecieron, entró el pecado y el sufrimiento. Pero la promesa del Evangelio es que asimismo nuestro Señor Jesucristo un día también experimentó la prueba en un desierto. Cuando vino Satanás, no estaba en el huerto, estaba en el desierto y fue tentado para pecar contra el Señor. Pero ¿qué hizo él? Él se mantuvo fiel y toda su vida, esa es la prueba o la tentación que vemos en los evangelios, pero toda la vida de él fue una constante prueba, donde estaban aquellos que le acechaban para ver si podían acusarle de algo. Toda su vida fue de esa manera, pero él aprendió la obediencia y fue fiel. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos tener esa esperanza de la vida eterna. Él lo logró y por estar unidos a Él, entonces tenemos esa esperanza de la salvación. Hoy gozamos de la vida eterna, pero todavía no, como aprendemos. Llegará el momento en que eso se consumará. Por eso es que la palabra nos dice, y llegaremos pronto en el libro de Apocalipsis, que en la nueva creación no habrá más muerte, ni dolor, ni tristeza. Ese es el gozo que hay en el creyente. Eso es lo que nos sostiene. Mientras tanto, los problemas, el sufrimiento, todo eso que vendrá, hermanos, que experimentaremos de alguna manera, no podemos explicarlas, no podemos escapar de ellas, porque no podemos nosotros controlar esas circunstancias, pero lo que podemos es ir a la palabra del Señor y descansar en sus promesas. Y Él nos da todo lo necesario para que esto sea una realidad en nosotros. Ahora, lo que debemos reconocer, hermanos, muchas veces, y hay algunos ejemplos en la Escritura, sí, Dios es soberano cuando viene la prueba. Pero también la Escritura nos muestra que en algunas ocasiones esto es debido al pecado. Muchas veces por causa del pecado habrá dolor. Por el pecado nuestro, el pecado de otros, o porque estamos en un mundo caído. Esas serán las razones por las cuales puede llegar el sufrimiento a nuestras vidas. El ejemplo que tenemos en primer lugar es el caso de Job. Recordemos que cuando Job en su vida perdió y sufrió, sus amigos llegaron a cuestionarle y a decirle: Job, usted está sufriendo porque usted algo hizo, algo usted cometió, por lo cual le vino todo este mal. Obviamente ellos luego vemos en el relato que estaban equivocados. Pero recordemos el escenario de Job. En cuestión de horas perdió todos sus bienes. Se quedó en la quiebra, podríamos decir. Toda su riqueza quedó en la ruina. Luego pierde a sus 10 hijos en un mismo momento. Y luego viene y se queda sin su salud. También se vio afectada. Estaba en una gran aflicción y tras de eso le decían: maldiga a Dios, vea lo que le está pasando, muérase ya, maldiga a Dios por todo lo que le está pasando y muera. Pero en todo eso él no atribuyó, dice la Biblia en Job 1, despropósito alguno a Dios. Porque sí, llegó el momento en que Job decía: Señor, ¿por qué me pones como blanco tuyo? ¿Por qué escondes tu rostro en medio de esto? En Job 7:20 y Job 13:24. Pero recordemos la respuesta de Dios, o más bien cómo Dios aborda las preguntas de Job, porque Dios lo que hizo no fue que le contestó, sino que Dios le hizo otras preguntas para mostrarle su majestad y su poder y su soberanía. Porque él empieza a decir: mira la creación, Job, ¿dónde estaba usted cuando yo fundé la tierra? ¿Conoce usted las profundidades del abismo? Le dice: mira estos grandes bestias, el Behemoth y el Leviatán. ¿Puede usted controlar eso? ¿Puede controlarlas?
Y Dios le muestra su poder en medio de toda la creación y le dice: Job, usted no entiende nada de eso, pero usted ve mi poder en eso, así que confíe en mí en medio de eso, de esta tribulación, confíe en mí. Que eso es lo que nosotros debemos reconocer. En medio de la aflicción puede ser que no veamos el propósito, pero sabemos que el Dios todopoderoso y soberano está actuando para el bien nuestro, porque la promesa es que todo ayuda bien a los que aman al Señor. Entonces, muchas veces nosotros debemos cuidarnos de eso, de atribuir pecado alguno por el cual es el sufrimiento. Lo que debemos hacer es estar pacientes y con gozo. Luego, hermanos, el Señor es tan misericordioso que en otras ocasiones, y muchos aquí podríamos dar testimonio de esto, Dios utiliza el sufrimiento, la aflicción, para hacernos a nosotros despertar de nuestra condición espiritual. Puede ser que por medio de una enfermedad o alguna adversidad, una situación muy compleja en su vida, fue el medio, el instrumento que Dios utilizó para traerlo a usted a que lo conociera a Él. Y de esa manera Él se glorifica. Podemos verlo en el ciego de nacimiento, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 9. Cuando los discípulos le dicen nuevamente esa idea: ¿quién pecó? ¿Él o los padres para que él haya nacido enfermo? Y él dice: no, ninguno, sino es para que las obras de Dios sean manifiestas. ¿Y qué pasó con este hombre? El Señor le concedió la sanidad física, que retuvo la vista, pero mayor a eso, el Señor le concedió la salvación por medio de esa circunstancia. Entonces lo que debemos reconocer es eso. Muchas veces Dios en su misericordia permite que esa prueba sea el canal para que el hombre reaccione en cuanto a su condición espiritual, porque de lo contrario nunca pensaría en que llegará el día en que tenga que morir, en que llegará el día en que debe enfrentar a su Creador, y eso es lo que su conciencia le despierta para que ahora sí atienda a la exposición de la palabra, porque de lo contrario, por eso el libro de Eclesiastés nos dice: es mejor ir a la casa del luto, ahí, porque nos recuerda lo que es el fin del hombre, y ahí nos despierta la conciencia, que es mejor eso que estar en una casa de diversión o de fiesta, sino más bien la aflicción. Y como les digo, muchos de nosotros podíamos dar testimonio que así fue como el Señor poco a poco nos trajo hacia Él. Entonces no le atribuimos despropósito alguno tampoco a la prueba, sino que el Señor en medio de todo esto se glorifica para que la fe del creyente se fortalezca, del fruto del gozo, y en otros Dios les concede la salvación porque los atrae a Él. Entonces, como creyentes, hermanos, debemos saber: las pruebas que sufrimos no suceden por casualidad. Todo viene de la mano de Dios, y Dios está actuando en la vida de cada uno de nosotros a través de esa circunstancia. Recordemos que esa es la providencia de Dios, que es parte de las doctrinas que nosotros confesamos. En un catecismo también hace esta pregunta: ¿qué es la providencia de Dios? Dice: es el poder de Dios omnipotente, el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, y detalla, y luego dice: y la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y su voluntad paternal. Así es como Dios actúa en medio de su pueblo, por medio de su providencia, pero eso es según su santo consejo para el cuidado de los suyos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 6, él dijo, el apóstol, muy similar a lo que leemos en Santiago: en lo cual vosotros os alegráis. Y él dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él está diciendo: esa prueba en ustedes esa fe de ustedes se va a probar, para que cuando Cristo aparezca se manifieste que esa fe era verdadera.
para que sea, dice, hallada en gloria y honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo. La prueba de nuestra fe. Y vean que la metáfora o la analogía que él utiliza, es cómo el oro se prueba. Que el oro debe ser purificado, quitar todo lo sucio, toda impureza, para que quede el metal precioso del oro. Entonces él dice, así es como la fe de ustedes está siendo probada. Esa fe se va a manifestar que es verdadera cuando viene esas pruebas, ese sufrimiento, y va a quedar lo que es de verdad. Esa fe entonces que dará gloria al Señor. Entonces no es, hermanos, que nosotros hablemos de que en medio de la prueba debe haber una resignación. De decir, esto es lo que me tocó y tengo que aceptarlo. O tampoco el otro extremo, que es la negación, que muchas veces se enseña. No diga que usted tiene eso. Entonces también llegar a tener a sugestionarse uno diciendo que no está pasando lo que le está ocurriendo. No es eso, sino que más bien lo que Santiago está apuntando es, en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia también se puede traducir, hermanos, esa palabra como perseverancia. Es lo que también se puede utilizar. La prueba de nuestra fe está produciendo perseverancia. ¿Por qué? Porque la perseverancia, hermanos, es algo activo. Como les decía, no es que estoy negando la circunstancia o aceptándola, no, sino que estoy de una manera activa, pero confiando en Cristo. ¿Por qué de una manera activa? Porque la fe en el Señor me lleva a confiar en lo que Él ha prometido en su palabra. Primero, que Él es el autor de la fe que yo tengo y es el consumador de esa fe. Él está actuando en esa fe que yo tengo y estoy perseverando, porque Él vendrá con su ayuda, Él vendrá con su fuerza, con su consuelo, nos da los medios necesarios para superar el periodo de prueba y estoy actuando en medio de eso. No estoy aislado, sino que mi fe se está manifestando, que estoy confiando en todo lo que el Señor ha prometido. Por un lado, confío en la fidelidad de las promesas del Señor y que Jesús ha hecho a través de la Escritura. Y ahora, hermanos, nuestra fe va a manifestarse, y eso es importante, en que todo lo que yo decía creer acerca de Dios y su palabra, en ese momento es cuando yo lo llevo a la práctica. La madurez, como vamos a ver, se manifiesta no en lo que yo conozco, sino en lo que yo soy en ese momento. Todo lo que he escuchado acerca del mensaje de la palabra del Señor está siendo probado para que yo ahí en esa circunstancia sea testigo de que es una realidad en mi vida, que no era un mero conocimiento. Porque muchas veces se asume que es tan maduro porque sabe tanto, y no es así. Sino lo que vemos es que ese hombre puede madurar en la fe porque está viviendo las verdades que ha confesado. Está siendo testigo de que esa prueba está llevándolo a él a manifestar que todo lo que creía es cierto. Y el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Ese es el punto. Esa prueba de la fe que produce perseverancia o la paciencia, dice, tenga su obra completa. Y ese es el fin, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando nos dice que sin que nos falte cosa alguna, obviamente no estamos hablando de cosas materiales, que nos vaya a faltar las cosas materiales, no es eso, sino que Él viene hablando de esa aflicción, de esa prueba que va a producir el gozo, la perseverancia, la presencia, para que usted cada vez sea a la imagen de Cristo. Eso es, nosotros vamos a estar completos. Tenga la paciencia su obra completa. Y ese es otro mandamiento. Cuando dice tenga la paciencia, eso es un imperativo. Lo que se espera es que la paciencia, la perseverancia produzca la obra completa. Es como esa planta o esa flor que se siembra, pero que con el tiempo necesario crece y da el fruto que se espera. Eso es la fe del creyente. Se siembra, pero esa fe esperamos que vaya creciendo, que vaya madurando. El cristiano va a ir madurando, pero la madurez entonces, hermanos, está asociada a la prueba,
al sufrimiento. Y Dios utilizará todo eso para formar en nosotros el carácter de Cristo, para que esa entonces paciencia sea completa. La palabra que se usa ahí tiene el significado que es como la meta final, el telos, para que tenga su obra final. Nuestra fe entonces crece hacia esa meta final, va avanzando hacia lo que se espera, que es la madurez en el cristiano. No que se quede a mitad del camino, no que en medio de la prueba empieza a renegar en contra de las verdades que confesó cuando todo estaba bien, pero que ahora en la prueba más bien empieza a negar todo lo que creía. Cuando se debe demostrar realmente que en mi corazón está rendido al señorío y a la voluntad de Cristo, más bien empiezo a oponerme en contra de Él, a quejarme, a no dar testimonio de lo que decía, que yo confesaba que era la verdad. No se debe quedar a medias, sino que lo lleva a la meta final, que es esa madurez. Como dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin será salvo. Es la misma meta, la misma palabra, hasta el fin. Esa es la meta final. Irán, Salmo 84:7, irán de poder en poder. Eso es lo que se espera del cristiano, irá creciendo, irá madurando. Porque eso es lo normal, hermanos. Cuando un bebé nace, lo que se espera es que él crezca. Y espiritualmente el cristiano debe ir madurando. Pero si yo me evalúo y veo que no estoy madurando, ahí es donde debo cuestionar mi fe. ¿Realmente se ha probado y es verdadera? ¿Está produciendo lo que se espera? Bueno, será necesario ver cómo estamos abordando entonces la aflicción. Y él dice también, para que seamos perfectos y cabales. Esa es la misma idea, hermanos, de ser perfectos es completos. No necesariamente que seamos sin pecado, porque luego Santiago en el capítulo 3 y versículo 2, él va a hablar, dice, todos ofendemos en muchas veces. Entonces no se refiere a ser sin pecado, sino a esa madurez en medio de la prueba. Y el sentido de ser cabal es completo. Es que él está siendo redundante en la idea. Tener esa meta de manera completa en nosotros, sin que nos falte nada. Entonces podemos concluir esto: las pruebas serán los medios que Dios usa para producir la madurez en nosotros. Entonces la madurez es lo que somos, afirmaba un hermano, no lo que nosotros sabemos. Lo que somos es el fruto que vemos y desarrollamos durante la crisis. Entonces cuando viene la prueba, cualquier prueba en particular, hermanos, desde esa circunstancia que es no enojarnos, no actuar en impaciencia o hasta estar postrado en una cama, ahí se me dirá, hermanos, cómo esa perseverancia, esa paciencia en las promesas del Señor se van formando en nosotros. Muchos el Señor utilizará aún el sufrimiento y la aflicción y será la manera en que llegarán a la presencia de Él. Pero cómo abordó esa circunstancia en esta vida será el testimonio de que esa fe era diferente. Porque es teniendo el gozo de lo que le espera, confiando en eso. Que el Señor nos haya a nosotros de esa manera y nos prepare para poder enfrentar las circunstancias de tal manera que tengamos ese gozo y esa perseverancia, confiando en el Señor. Recordemos que nuestro consuelo entonces está en aquel que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros no podemos dimensionar, hermanos, el sufrimiento de Cristo en la cruz. Porque como les decía, por el pecado entró la muerte y el sufrimiento al mundo. Y Cristo en la cruz llevó el pecado, el sufrimiento de su pueblo. Él experimentó el dolor de una manera que usted y yo no lo podemos dimensionar. Pero eso Él lo hizo para salvar a su pueblo. Y para que de esa manera nosotros podamos descansar en Él. Quiere el Señor que de esa manera entonces nosotros sigamos confiando en su palabra.
en lo que Cristo hizo, y también para que aquel que esté sin Cristo hoy en esta mañana, puede ser que el Señor entonces esté usando esa circunstancia en su vida para que usted lo vea a Él, para que usted acuda a Cristo y tenga el consuelo, la fe y la paciencia en esa circunstancia, pero mayor que eso entonces, para que un día pueda estar con el Señor por la eternidad. Amén. Vamos a concluir acá, hermanos. Regresamos a las 10:30.